Bueno, vamos a ver si no me lío mucho, si no me hago, a ver de qué manera lo podemos ir haciendo para que no cometa muchos fallos, que como ya os dije, soy súper, súper nuevo en esto y me va a costar mucho el hacerlo, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿por qué no? Vamos a ver de qué manera se hace, a ver, tengo que irme colocando un poquillo las cosas para poderlas hacerlas bien y que no sea muy chapucero dentro de mis capacidades, que no salga muy chapucero, ¿vale? Entonces, pues nada, lo dicho, vamos a ir un poquillo viendo a ver de qué manera se pongo el vídeo. Esto vamos a ver por aquí. Nos venimos aquí. Nos venimos para acá. Aquí. Vale. Vale. Entonces ahora nos ponemos aquí. Aquí. Entonces nada, pues ya tenemos aquí un poquillo el vídeo donde le vamos a dar comienzo, donde vamos a empezar a ver esos animales que, como digo, hubo allí en Cartagena. Fue una mañana bastante entretenida y bueno, tampoco hubo mucha cantidad de animales. Calidad, pues bueno, se supone que estamos en la tierra de los dinomurcianos y sí que había bastante animales muy, muy decentes, de criadores pues ya bastante experimentados, que no es que digamos han sido criadores algo más flojos, no, han sido criadores que van a conciencia y saben lo que llevan, igual que yo, ya vamos con todo, un poco para ir viendo, ir que, como he dicho muchas veces, demás jueces un poco nos orienten a ver qué tipo de animales tenemos, ¿vale? Vamos a empezar un poquillo ya por los adultos. Aquí tenemos un primer palomo con un segundo premio. Antes de nada de decir, no voy a decir si son míos los palomos, si no son, porque como siempre, pues bueno, yo nunca voy a querer darle prioridad a los míos ni catalogar los míos de una cosa y los demás de otra. No, esto va a ser tajo parejo y no va a tener por qué tener una más prioridad que otra por ser mío o por ser de otra persona. Yo, si hay un palomo en un concurso que se merece el premio y yo voy y veo el premio y digo, ole tus cojones, aunque esté mal decirlo, lo digo, yo no tengo problema en ver un animal y decir que es mejor que los míos y que se merece el premio. Cosa que hay otros pues, que, bueno, que le cuesta y hay gente pues, que no lo admite o no lo dice, ¿vale? Entonces, nada, aquí vamos a ver un primer palomo que, como hemos visto, tiene un segundo premio. Como veis, pues bueno, aquí lo poco que le hemos podido ver, a ver si lo podemos parar en un sitio en el que se vea un poquillo mejor. Aquí, por ejemplo, aquí está un poco difuminado, pero bueno, tiene un ojo bastante limpio, me refiero a que lo tiene bastante abierto, no un ribete que ahora mismo lo tenga cerrado, ya sea por edad o por lo que sea, pues bueno, un ribete que lo tiene bastante abierto y es un palomo que ahora, así tal como está ahora mismo parado, pues como podéis ver, pues, se le ve una talla bastante buena, un ala bastante buena, un poco acorde con la cola, de cabeza pues tampoco se ve tan mal, como podéis ver, pues un palomo que bueno, preparado para lo que viene, ¿vale? Aquí pasamos a otro animal con 84 puntos y medio. Vamos a ver qué animal, pues bueno, aquí como veis también un animal con su buen desarrollo, un animal con una buena cabeza, un animal para mi gusto quizá un pelín ya pasado para el tema de concurso. Como hemos dicho muchas veces, ya hay un poco que saber cuándo se termina la época o la temporada de concurso o la racha de concurso, o como queramos decirle, de tener que llevar o de poder llevar un animal a un concurso porque es importante. Porque yo quizá otros jueces a lo mejor no, pero yo sí tengo eso mucho en cuenta en que un animal ya se le haya pasado su edad óptima o su desarrollo óptimo de poderlo llevar a un concurso. Porque hemos comentado muchas veces, un poco al aficionado nuevo que viene por detrás, hay que enseñarle o decirle cuando un animal no está para concursar y lo que más o menos tiene, lo que se tiene que fijar para poder, si está interesado en aprender de la raza, hasta dónde tiene que llevar un palomo a la raza, ¿vale? Aquí tenemos otro, con otro macho adulto, con otros 84 puntos y medio, lo veis aquí en el lateral que esté así un poco de lado. Y bueno, aquí me quiero fijar un poco. He de decir que esto estamos un poco, ya llevamos unos cuantos años queriéndolo cambiar, porque en las planillas oficiales, pues, por poner un ejemplo, en la del Nacional, no se desglosa esto tal como está, ¿vale? Porque como podéis ver, son 40 puntos y aquí te pone el total de los 40 puntos. Es decir, te pondría esto sumado, pero te pone solo un número, no te detalla cómo está detallada esta planilla, que cada uno de estos corresponde a estas puntuaciones. Esta puntuación corresponde a este segmento a esta puntuación, y entonces aquí el aficionado o el mismo criador que ha presentado este animal sí se puede fijar qué es lo que ha obtenido en cada uno de los sitios y dónde ha fallado y por qué no preocuparse en poder intentar rectificar eso en futuros animales que tenga en casa.
Pero, como digo, otras veces, por ejemplo, aquí te ponen 37 puntos de 40, pero claro, esos 3 puntos no sabemos dónde, dónde hemos fallado, dónde falla el animal supuestamente dicho por el juez, ¿vale? Aquí tenemos otro animal, como digo, otro macho adulto. Este ya lo vimos en Huerca Lovera. Yo, para mi gusto, este animal ya también se le pasó la época de concurso, porque es un animal que lo considero que está algo más desarrollado de la cuenta para poder estar en un concurso. Y entonces todo esto yo también no es que lo penalice, sino que la puntuación, por ejemplo, del ojo, pues se la bajaría un poco. ¿Por qué? Porque, como digo, los aficionados que vienen detrás, los que se interesan por criar la raza, todo eso deberían de saber que en vez de beneficiar tanto ojo, le perjudica, ¿vale? Aquí un animal con 84 puntos, no sé si habéis podido ver el otro de abajo y los dos de abajo tenían 84 puntos y este tiene 84 puntos y medio y este tiene 84, ¿vale? Y mirad la diferencia que hay de desarrollo de unos animales a otros, ¿vale? Pero esto es un animal que, bueno, que quizá por su juventud pues no está terminado de hacer como para poder concursar, como he dicho muchas veces, ni mucho ni poco, ¿vale? Este 79 puntos, este también lo vimos en Huerta Lovera, que fue el que ganó allí. Como habéis podido comprobar, hay mucha diferencia de una puntuación a otra, pero es que esta yo es la que considero que quizá es la puntuación que le corresponde a este animal. Porque hemos visto, considero que hemos visto los dos extremos. Los dos extremos en cuanto a exceso de desarrollo, que es penalizable bajo mi punto de vista, y yo lo haría, no quiere decir que el juez lo vaya a hacer, ni tampoco como tiene este o el anterior. Son animales que hay que llevar una cosa intermedia, porque como he dicho anteriormente, yo creo que a la gente hay que un poco instruirle cómo tiene que ser el animal. Si tiene mucho ojo, pues bueno, yo siempre hablando de mi opinión, le penalizaría un poco, pero precisamente por eso, para que la gente no críe ese tipo de animal, porque si lo que estamos intentando es, como hemos dicho muchas veces, que la muerte de la raza es, sin ir más lejos, el exceso de ojo, pues lo que le tenemos que ir un poco instruir a la gente que se interese en criar la raza o que la esté criando y se interese en aprender mirando esas planillas, esas puntuaciones, es ver que ese ojo es el que no tenemos que seleccionar y no es el que tenemos que criar. Tenemos que criar y seleccionar un ojo abierto y limpio. Que el ribete crezca para adentro y cuando el ribete empiece a crecer que el ribete crezca para afuera y que cuando ese ribete empiece a crecer para adentro, no llevarlo al concurso, dejarlo como palomo de cría, porque precisamente es lo que estamos hablando. Tenemos que un poco instruirle a la gente que ese ojo no debe de concursar. Vale, aquí tenemos un primer premio con 89 puntos. Aquí está un poco, como veis, desglosado todo lo que tiene. Sí que es verdad que no se ve lo que hay aquí detrás. Por ejemplo, la talla, el aspecto general, que son 10 puntos, no sabemos lo que tiene, ni aquí tampoco. Pero bueno, un animal que ahora lo podremos ver. Un animal que considero que está un poco en el límite de lo que hemos hablado ahora mismo. Del el desarrollo justo para poder estar ahí concursando con los palomos adultos, ¿vale? Sí que es verdad que muchas veces luego coges ese palomo en la mano y aparenta y tiene más de lo que aparenta, pero sí que es verdad que está ahí justo en el límite. Yo, por ejemplo, este palomo, 80 puntos, como habéis podido ver, se llevan 9 puntos con el que ha ganado. Yo este palomo tampoco lo llevaría, como podéis ver, yo para mi gusto, esto es un palomo que es un palomo típico de cría y un palomo para tenerlo en casa, tenerlo bajo algodones, tenerlo a piquicos de rollo y tenerlo solo como reproductor, porque de aquí se puede trabajar con muchas palomas, se pueden hacer muchas cosillas interesantes y un palomo que, bueno, tiene su muy buena forma en las narices, sus verrugas, pues ya de la edad. No sé el tiempo que podrá tener el palomo, pero sí que es verdad que aparentemente tiene que tener sus 6 años, los tiene que tener fáciles. Y ya veis cómo está de monstruo. Como digo, yo esto ya lo separo para la cría, porque yo por tener sí que tengo bastantes palomos adultos, pero yo considero que esos palomos ya no son para concurso y los aparto directamente a la cría. Aquí podéis ver el bicho. Mirad qué bicho. Sí que es verdad que quizás este ojo sí que lo tiene bastante más caído que el otro, pero bueno, las verrugas, como veis, es donde yo prácticamente le noto más la edad. Aquí tenemos otro con 83 puntos, otro que yo, por ejemplo, en tema de ojo, mirar cómo está, un tema de ojo sí que lo penalizaría. No sé si en este caso habrá tenido penalización de este palomo en el ojo, no me he fijado bien. Pero todo esto es a lo que me refiero, que le tenemos que instruir a la gente que esto ya no seleccionar este tipo de palomo. Sí, seleccionarlo, pero para cría, para reproductor, porque de aquí, como digo, son animales
para criar y son animales para desarrollar y para trabajar muy buenos. La mayoría de nosotros tenemos diferentes tipos de hembras, que una tiene una cosa, otra tiene otra, esta por aquí, esta por allí, y todo este tipo de palomos, igual que hay que tener palomas de todo tipo, hay que tener palomos de todo tipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, un palomo que como podéis ver tiene una talla bastante buena y bueno, pues estos son los machos adultos que hubieron. Como digo, no había mucho, 2, 4, 6, 8, unos 10 o así, pero era lo que había, ¿vale? Pasamos a la hembra adulta. Aquí esta hembra, 86 puntos, vamos a verle un poquillo qué es lo que tiene por cada sitio. Bien, pasamos a la hembra adulta, como he dicho, pues bueno, mira, aquí en talla y aspecto general 7 puntos y medio. Aquí 6 puntos, en el ojo 6, en el pico 5, 5 y medio escarúncula, verrugas 7, ahora os daréis cuenta que sí que tiene sus 3 verrugas bastante bien puestas en la hembra, aquí la podéis ver. Bueno, así a simple vista, lo único que le hace ahí un poquillo el pico, la punta del pico negra, pero bueno, como podéis ver, como bien indica la planilla de enjuiciamiento, pues tiene sus 3 verrugas, su cabeza con su buen martillazo, corta y ancha como nos dice el estándar, su buen doble ribete, sus narices. Una paloma que está bien. Quizá en el aspecto general le han quitado los puntos por la talla. Ué. Por la talla le habrán quitado, podido quitar ahí un poquillo los puntos, ¿vale? Aquí tenemos otra paloma, también adulta. Un ojo que, como he comentado ya en los adultos, un ojo que luego está en el borde de dejar de concursar, para mi gusto. Una paloma que, bueno, le hace un poquillo ahí la pintura esa negra que tiene ahí la punta, pero bueno, raíz blanca, que yo para mi gusto o para yo, mi opinión, pues no tiene por qué conllevar mucha penalización. Pero sí que es verdad que la paloma ya anda en la línea que cae entre poder concursar o pasar a la paloma reproductora de casa, ¿vale? Una paloma que, pues, que bueno, como veis, pues, desde cabeza también bastante bien, narices, bueno, bastante bien, y de talla, pues bueno, no se ve mal la paloma, ¿vale? Vamos a pasar a otra, 86 puntos. Una paloma, no sé si la habéis visto, pero tienen las tres prácticamente, por no decir la misma puntuación, y son palomas muy diferentes en cuanto a morfología si nos paramos muy detalladamente. Esta, por ejemplo, tiene, bueno, ya la ha pasado, tenía el pico ahí un poco más alargado, un ojo más desarrollado o cejilla más desarrollada en la parte de adelante. Una paloma que también está bastante bien. Aquí en primer premio, que la paloma tiene 89 puntos. Aquí, pues bueno, como podéis ver, en la talla de aspecto general 8 de 10. Aquí en la cabeza, en todo lo que conlleva la cabeza, la configuración de la cabeza, 6 puntos de 7. Bien. El ojo 6 de 7. El pico 6 de 7. Las carúnculas 7. En carúncula y aquí abajo tiene 7. Y para que podáis ver que cantidad no es calidad, no es una paloma exageradamente desarrollada, una paloma que, bueno, normaluja, no es normaluja, tiene todas sus muy buenas características, muy proporcionadillas, todas puntuables, todas para poner en una planilla de enjuiciamiento, y una paloma que, bueno, como tiene todo un poco, pues ha podido conseguir ese primer premio, ¿vale? Aquí tenemos esta paloma, que ya cae algo más de puntos, una paloma que ya la hemos visto, la vimos no hace mucho. Es una paloma que yo, para mi gusto, lo que más me gusta son las 3 verrugas y las narices también. Sí que es verdad que le falta, igual que dije la otra vez, le falta un poco más de desarrollo de ojo, porque aunque hayamos visto la anterior que se ha llevado el primer premio, que no es que tenga mucho, pero tiene todo proporcionado y tiene un pelín más que esta, porque no sé si te recordaréis cuando hice el otro vídeo comentando los animales de Huerca Lovera, que esta paloma fue la que ganó, yo dije lo mismo. Dije que esta paloma lo que le faltaba era, no sé, aunque sea una tontería, 3 milímetros de ojo. Si esta paloma tuviese 3 milímetros de ojo más hacia afuera, sería, yo para mi gusto, sería una paloma muy buena. Pero bueno, ahí está. Hola, Víctor, buenas noches. Aquí estoy metiéndome en fregados severos. Entonces, con lo que digo, una paloma que es bastante bien, la única pega que yo le pondría es que para mi gusto le falta un pelín de ojo. ¿Vale? Pasamos aquí a... Tiene 82.
Vale, la primera. Ya después pasamos aquí, que esto es un primero con 87 puntos y medio. Se supone que es un pichón. Pichón que bueno, que quizá, igual que los otros andan ahí en el borde de palomo para reproductor por excesivo desarrollo o palomo aún no apto para mi gusto, para llevar un concurso por poco desarrollo. Este pichón, creo que es hembra, está como puesto como hembra. Pues este pichón yo para mi gusto va un pelín desarrollado además, ¿vale? Un pelín. No mucho, pero un pelín, ¿vale? Está metido ahí en medio entre la hembra adulta. Aquí esta hembra, 83 puntos. Aquí esta hembra donde más ha sido castigada ha sido en el tema de las verrugas. Y aquí, que de 7 se ha llevado 4 en cada sitio. Por lo demás, aquí, mira, de 10 puntos todos estos apartados se lleva los 9, ¿vale? Una paloma que, bueno, que no todo es el tren superior, porque las características morfológicas de aquí para abajo son el resto del cuerpo de la paloma y son otros 40 puntos, ¿vale? Y bueno, aquí podéis ver, pues bueno, un ojo algo más no doble ribete parejo, cabeza algo más alargada, como podéis ver aquí tiene la cabeza ahí más larga, da la sensación de ser algo más feilla, y entonces pues todo eso se nota, no es que se note mucho, pero todas esas cosas feillas, como yo digo, al final, en el total de la planilla, al final se refleja y se ve que, pues bueno, que faltan cosillas, ¿vale? Aquí pasamos a otra hembra adulta, 76 puntos, también en los ribetes se ha llevado 4 de 7, perrugas 4 de 7. Aquí donde más ha picado la paloma, porque los demás más o menos bien, ha sido ahí en todas las características que conforman la cabeza. Porque como os he dicho, de aquí para abajo, todo esto es el resto del cuerpo. Que el ovino murciano se piensa la gente que solo esto. Este apartado de 40, en vez de 40 son 100 puntos. No. El ovino murciano tiene, pues, tiene que tener su cuello, tiene que tener su buche, su ala, en fin, que son muchas cosas, pues son 10, 20, 30, son 40 puntos más que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar un animal a un concurso. 76 puntos, vamos a ver qué paloma es. Bueno, así viéndola un poquillo, tampoco. Sé que tiene un ojo más desarrollado que otro, pero bueno, eso tampoco es que le penalice. Una paloma que, bueno, no está del todo mal. Aquí se ha quedado un poco en el lateral. No es una paloma que esté del todo mal, que a lo mejor pensándolo así un poco, la puntuación, 76 puntos, habiendo visto la paloma, quizás si la paloma es de 76 puntos, 76, 80 como mucho, por ahí, por ahí. 76 yo creo que quizás le esté bien. Vale, pasamos a esta, es otra que ha sido castigada por los ribetes, las gafas, las verrugas, ya que se ha llevado 4. Aquí se ha llevado 7 de 10. En la ala se ha llevado 7 de 10. Bueno. Pero bueno, es que como decimos muchas veces, que la paloma no es solo. La paloma, el palomo, el pichón, la pichona no es solo esto. Que por abajo en el cuerpo tiene que tener las alas de una forma, después las colas, como hemos hablado muchas veces con algunos jueces, las colas prácticamente ninguna da la talla, ninguna da la medida, ninguna se adapta o se acopla a las medidas que hay en el estándar y eso es más complicado, pero bueno, que no todo es oro lo que reluce, ¿sabes? Muchas veces nos centramos en seleccionar solo de aquí y muchas veces está algo más jodida la cosa, ¿vale? Hay que saber seleccionar un poquillo y hay que fijarse en más cosas, que no solo sean las características morfológicas de la cabeza, ¿vale? Buenas noches, Palomo de Jerezana de Suelta. Vamos a ver, vamos a seguir un poquillo. No sé si queda alguna hembra adulta más, pero bueno, vamos a verla. Esta nos plantó aquí un poquillo cara, quería un poco informarse. 87 puntos aquí en esta paloma. Daos cuenta aquí, por ejemplo, lo que acabamos de hablar. 9 de 10, 9 de 10, 8 de 10, 8 de 10, 4 y medio de 5 y 4 de 5. Que aunque la paloma, sí, estamos todavía con la hembra adulta, que aunque la paloma flaquee en la cabeza tiene 89 tacos. Que 89, 87 tacos, perdón, que 87 tacos son está bastante bien. Ah, bueno, mira, ¿ves? Era la segunda clasificada. Y como podéis ver, es una paloma que no es que resalte a la vista, no es una paloma que llame la atención de decir, entro al concurso y la veo y me encanta porque resalta sobre las demás. No, es una paloma, como veis, una paloma discreta que está bastante bien. Y ya está. Aquí tenemos, esto ya hemos pasado, estos son machos pichones. Bueno, machos pichones, pues bueno, esto
Un pichón que, como veis, pues bueno, yo le veo bastante carencia, cabeza algo más alargada, sin prácticamente verrugas, un ojo que lo ve más problemático que otra cosa y ya está. De ese pichón tenemos poco que hablar porque sí, un pichón que aún le faltan cosillas para poder estar ahí arriba, ¿vale? Aquí tenemos ya el macho pichón que ganó, 86 puntos y medio, ¿vale? En principio, talla y aspecto general, ahora lo veremos un poco moverse. Yo a lo mejor en talla y aspecto general le hubiese puesto algo más, 8,5. Yo a lo mejor mínimo le hubiese puesto 9, porque ahora lo vaya a poder ver un poquillo. Un palomo que tiene una talla bastante buena, cosa que muchas veces perdemos. Yo también peco, sobre todo en hembras, peco de hembras pequeñas, hembras que no tienen mucha talla, y peco de eso. Sí que es verdad que después no me preocupa mucho porque tengo palomos que lo veo algo exagerado de grande y entonces, pues bueno, es lo que se trata, de trabajar un poquillo la raza e ir sacando animales más compensados. Vamos a ver, carúnculas 7, le ha dado el tope aquí en las carúnculas, en el pico 6, en el ojo 6, en la configuración, bueno, en la forma, esto por así decirlo, en la forma de la cabeza, 6,5 de 7. Ribete o gafas 5, vale, ahí sí estoy de acuerdo, porque ahora lo vamos a poder ver un poquillo más. Yo, para mi gusto, el palomo así se ve guapillo. Es un palomo que se ve guapo, un palomo que se ve con buena cara. Yo, para mi gusto, tiene unas narices muy buenas, muy buenas, muy buenas. De verrugas, pues bueno, va algo más peladillo. Ya nos vamos a fijar un poco aquí en el ribete. En el ribete sí que lo ha castigado un poco, que de 7 le ha dado a 5. Yo quizá no lo tuve en la mano, ni ahora aquí se le puede apreciar bien. Quizá a lo mejor yo de 5 hasta incluso le hubiese bajado medio punto más, porque bueno, sí que tiene un doble, se supone que tiene doble ribete, que se le ve uno y se le ve otro. Doble ribete, pero sí que es verdad que le faltaría un pelín más para. Pero bueno, el juez ahí también estuvo bien porque a la vista está que no es un ribete para 6 puntos, no es un ribete para darle los 7 y le dio 5. Ahí también lo veo bastante acertado al juez en ese sentido. Y yo lo vi un pichoncillo que yo lo vi, como se suele decir, cuando ve una paloma que no resalta mucho a la vista, pero dices tú, hostia, es guapa, es guapo el pichón, es guapo. Después se puede hacer, no se puede hacer, pero es guapo, ¿vale? Y esto un poquillo, a ver si se echa un poco para atrás, que se marca ahí un poco. Yo esto es lo que mejor le vi, la talla. Le vi una talla muy buena para la raza. Una talla bastante acertada, bastante buena. Por eso fue también el grabarlo así, porque me resultó bastante buena la talla. Aquí pasamos a otro, 81 puntos. Este en la carúncula le ha dado 7 puntos. Nos vamos a ir fijando, pero mirad que la talla en aspecto general le ha quitado 3. Sí que es verdad que la conformación de la cabeza de los 40 pues lo tiene casi todo a tope. Tiene 6 de 7, 6 de 7, 6 de 7, 7 de 7. Sí que es verdad que después, como podéis ver aquí, flaquea muchísimo. Tiene 7,5 de 10, 7 de 10, 7 de 10. Ahí flaquea. Es decir, es un animal, es un macho pichón que ahora lo vamos a ver, que de la cabeza para arriba está prácticamente perfecto, pero de cuello para abajo es un desastre. Vamos a ver qué pichón es. Bueno, como podéis ver, así lo poco que se le puede ver, verruga, su naricilla, cabecilla ancha, ahora veremos si es más corta o no. Los ojos también parecen ser buenos. Vamos a ver si lo podemos parar. A ver desde aquí. Bueno, aunque le he pillado cerrando un poquillo el ojo, pero bueno, está bastante bien. La cabeza yo para mí es muy buena, el ojo es muy bueno, muy proporcionado, muy compensado la parte superior, que es lo que le ha llevado a llevarse tanta puntuación en el tren superior. Sí que es verdad que después el pichón lo ha perdido todo, de cuello para abajo lo pierde todo. Supuestamente, y es lo que el juez ha visto, ¿vale? Bastante bien. Aquí tenemos otro macho pichón, 84 puntos. Este va más proporcionadillo, porque ha ido perdiendo, no es que pierda mucho, pero pierde un poco en cada sitio, ¿vale? Un poquillo en cada sitio. Vamos a verlo. Bueno, vamos si podemos parar aquí, que no se vea muy mal. Bueno, un doble ribete bastante marcado, verruga aquí, piquillo se le parece que lo quiere tener negro, o al menos la puntera la quiere tener negra. Bueno, vamos a darle un voto de confianza al pichón. La cabeza, pues uno, aquí se le ve bastante martillazo. Sí que es verdad que el ribete de ojo está quizás entre los peligrosos. A ver,
de aquí a 2 o 3 meses de desarrollo, este pichón a lo mejor quizá para el nacional ya si concursa se le verá ese ribete de ojo, se le verá si ha tirado para adentro o si ha tirado para afuera. Si ha tirado para afuera no va a ser mal palomo. Si le sigue desarrollando para adentro, como se le puede ver que no se le ve un ojo limpio, como hemos comentado, el primer palomo adulto que hemos visto al principio, que tiene un ojo limpio, redondo, redondo me refiero a lo que es el ojo, a lo que es el ojo en sí, no estamos hablando de ribete. Redondo y abierto y limpio. Este, como podéis ver aquí ya, este ribete se le mete un poquillo hacia adentro, pero bueno, son muy nuevos y es complicado predecir el futuro. Pero bueno, por lo que se le ve, bastante bien. Sí que es verdad que le afea el piquillo ahí la punta negra, pero las verrugas las tiene. Tiene las tres, proporcionadas arriba. Pero bueno, vamos a ver. Aquí ya pasamos a las hembras pichones. A ver de qué manera puedo darle yo un poquillo para atrás. No sé de qué manera, pero la voy a cagar como le toca la cago. No, no me va a dejar, pero bueno, no quiero arriesgarme. Bueno, aquí esta paloma tuvo 67 puntos. Sí que es verdad que después la he estado viendo en el teléfono un poquillo. Esto es como todo. Tengo que ver el vídeo para un poco saber, un poco preparármelo. Y la paloma tuvo 60, no sé si fueron. Ahora mismo no lo sé. Pero bueno, tuvo muy pocos puntos. Muy pocos puntos que cuando entre los criadores que tuvimos. Buenas noches, Francisco Martínez. Muchas veces cuando estuvimos ahí un poco los criadores, pues viéndolo, comparando lo que ha sacado esto, lo que ha sacado aquel, un poco viendo, pues bueno, las puntuaciones y viendo, como digo, comparando planillas y aspectos. Pues bueno, aquí esta paloma sí que es verdad que tiene ahí lo diré, dejadme que lo diré. Tiene 67 puntos, creo, que lo que comentamos que prácticamente se queda fuera del estándar. Y no es una paloma que se quede fuera del estándar, sí que es verdad que había un fallo en la suma de la planilla, porque a mí también me ha resultado muy extraño. Entonces yo en el teléfono sí lo he podido parar en el sitio y sumando la planilla le faltaban 6 puntos, pero bueno, conté con eso se quedaba en 74. Bueno, 74 en una hembra lo puede aceptar. ¿Vale? Después comentar otra cosa, que esta paloma es mía, lo voy a decir porque lo tengo que decir, esta paloma es mía y en las verrugas tuvo 1,5 puntos solo, de 6 creo que es, o de 7, 1,5 puntos solo, ¿vale? Yo, al ver tan pocos puntos, al ser mía, me preocupé y... Porque claro, en la planilla de puntuación que se cuelga en la jaula no se puede escribir nada. Cualquier observación que el juez haya anotado a la hora de enjuiciarla, en esa planilla pequeña de la jaula no se puede poner, pero sí en la grande sí que el juez, si se quiere un poco curar la espalda, sí que lo tiene que poner por si un caso, igual que en este caso yo como criador quiero saber por qué ha sido penalizada la paloma en ese sentido o ha sido algo por el estilo, pues bueno, yo me preocupé y al presidente en este caso, al organizador, le pedí las planillas grandes, las del juez, por interesarme un poco qué era lo que había pasado ahí. Y me ponía eso, en las observaciones el juez había puesto que lo diré, verrugas manipuladas, ¿vale? Y os paso un poco a comentar. No sé si os recordaréis que estuve en Málaga, lo puse que iba a viajar a Málaga, y entonces, pues bueno, pilló ahí que esa semana tuve una pequeña plaga de cucarachas, compré un producto, lo eché, pero claro, los animales no podían estar dentro de ese cercado o de ese sitio, en esa voladera, no podían estar hasta pasadas 48 horas. Metí concretamente 14 pichonas que tenía ahí en esa voladera, las metí en el pelechero, en 3 huecos del pelechero, quité los separadores y las metí todas. Y hubo caña, pero bueno, caña de la buena. Cuando yo en Málaga estuve 2 días solo, pero cuando vine, no voy a poder poner los vídeos, sí que los tengo. Tengo sobre todo 4 hembras pichones que se me han echado a perder en cuestión de concursos, porque la mayoría de los picotazos se los llevaron en los ribetes y los ribetes se le han cogido demasiada herida y veremos a ver si no se le quedan los ribetes deformados. Y como digo, para el tema concurso no van a valer, porque creo que ese ribete ya no va a volver a ser parejo, porque se le va a quedar un poco, pues bueno, de tanta herida, pues bueno, se le van a quedar un poco deformados y no va a valer para el concurso. Igual que esas pichonas recibieron los palos en los ojos, en los ribetes, otras pichonas las tengo despeinadas de haberle estado picando en la cabeza. Y después tengo, por ejemplo, esta y tengo otras 2 más
las cuales, pues bueno, se llevaron bastante más, se llevaron picotazos, pero se los llevaron todos por la parte de abajo y también por detrás en la nuca. Entonces, claro, esa falta de pluma en toda la parte de abajo, pues, y eso yo le di bastante la razón al juez, todo eso hay que verlo y penalizarlo, porque cualquier síntoma que veamos los jueces a la hora de enjuiciar, cualquier síntoma que veamos de manipulación de cualquier característica, todo eso hay que penalizarlo, hay que castigarlo, porque si no la gente, a esta raza le hago esto porque se le quede mejor lo otro, a esta raza le hago esto para que aparente lo otro, no. Las razas las tenemos que seleccionar desde pequeñas sin tocarlas. Si no sale como nosotros queremos, pues tenemos que seguir criando y buscar otra cosa, meter animales a otro sitio, mil cosas, pero todo lo que sea síntoma de manipulación hay que castigarlo. Yo en este caso lo veo bien, que si el juez sospechó que había habido síntomas o que había podido haber manipulación en el tema de la verruga, enhorabuena. Es que si él lo ha visto así, que lo ponga, lo penalice y ya está. Yo me preocupé por eso. Sí que es verdad que después cuando la cogí, la vi, lleva toda la parte de abajo limpia de pluma y entonces, pues bueno, ha sido penalizable. Lo entiendo, lo comprendo y por eso en este caso he admitido que esta paloma es mía porque quería comentar el tema, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a seguir un poquillo más adelante. Yo para mí una palomilla que está bastante bien, independientemente de la penalización que ha tenido, que le han quitado, pues le han puesto un punto y medio de 7, pues le han pegado bastante. Yo lo veo bastante bien. No veo la paloma como para 67 puntos creo que tiene en el total de la planilla, ni para 74 que se hubiesen subsanado al arreglarle la suma. Pero bueno, que a mí eso me da igual. Yo quizá, a lo mejor estoy yo equivocado. A lo mejor no hay más ciego que el que no quiera ver y en este caso yo estoy viendo que para mí es una pichona que está bastante bien y después no es una pichona, me estoy creyendo yo algo que no es, ¿vale? Yo a lo mejor quizás en vez de 67, no sé, yo la veo una pichona a lo mejor de 76, 77, ¿vale? Aquí otra hembra pichona, 84 puntos y medio. Vamos a verla. Yo para mi gusto esta era la pichona, que aunque le veáis aquí bastante más largura, la veo la pichona más completilla que había. Un muy buen cuadro de cabeza, aunque ya hemos visto anteriormente en el otro animal que no todo es el cuadro de cabeza, sino que en el cuerpo tiene que tener más cosas. Pero tiene un cuadro de cabeza muy bueno. Lo único que le hace a lo mejor esta largura, que quizás debería ser algo más corta, pero bueno, un cuadro de cabeza muy bueno. Por ahí le quieren pintar las tres verrugas, un piquico bien, una nariz bien, un doble ribete bueno, bastante bueno con su cejilla. Yo la veo bastante bien esta pichona, ¿vale? Pero bueno, lo que estamos hablando. No mojo premio, ¿vale? 77 puntos y medio. Esta paloma, bueno, tiene de todo un poco. Tiene, como podéis ver, tiene 5 de 6, pero aquí ya baja a 3 y medio. 6 de 7, aquí baja a 3 de 7. 5, aquí por ejemplo en el cuello 9, pero después en el buche 7. Es decir, una paloma que muy bueno, regular, regular entre comillas, o muy bueno entre comillas. Bueno, regular, pero bueno, todo suma, todo suma. Unos por otros van sumando, ¿vale? 77 puntos y medio. Aquí como podéis ver, un doble ribete bien marcado, un color de doble ribete muy bueno para mi gusto, un color idóneo, color cera muy bueno, casi tirando para blanco, muy bueno. La cabeza, pues bueno, el quiere redondear un poco, pero bueno, bastante bien. 72 puntos y medio. Se ha difuminado un poco porque no me da tiempo a pararla a tiempo cuando lo he visto, pero aquí como podéis ver, esto es un 0 en verruga. Esto es un 0 en verruga, ¿vale? Y esta no es por manipulación. Aquí yo esto lo veo una pichona, pues que no dice nada. Yo para mi gusto, pues bueno, sí que tiene su doble ribete, pero bueno, esto veis aquí que las carúnculas, pues como que no. Pico, pues bueno, pico sí, porque vale. Verrugas cero, verrugas que no tiene nada. Muchas veces queremos fijarnos, o muchas veces en el tema de la hembra, es que muchas veces dice el criador, es que las hembras es que prácticamente no tienen verrugas, es que la hembra no tiene verrugas, es que la hembra, vale, pero entonces esta no la podemos comparar con la que hemos visto anteriormente roja, que sí que tiene sus tres, no tiene tres verrugones, pero sí que las tiene.
Entonces, esta que no la tiene, como las hembras no suelen tenerla, como las hembras de pichón no tienen verrugas, pues entonces a esta le damos, ¿qué le damos? 6 puntos y a la otra que sí las tiene 6,5, pues no, si no hay, no hay. Yo lo veo también un poco así, pero bueno, a lo mejor para hacer o no, claro, yo es que tampoco la tuve en la mano, yo es que tampoco desde aquí se le aprecia nada. Complicado, es complicado. Después de cabeza redonda. Sí que es verdad que así muchas veces los palomos los vemos así y a lo mejor están un poco erizados y redondean un poco más la cabeza porque tienen un poco la pluma un poco más levantada, luego lo cogemos en la mano y a lo mejor sí marca más la cabeza. Lo dudo, pero bueno. Pero bueno, que lo que quería comentar, el 0 puntos es que no podemos comparar. Si comparamos esta con la otra, si le das 6 o 7, yo veo bien que a la otra le des 7 porque las tienes, si le quieres dar el tope, consideras que para la pichona le corresponden por edad o por desarrollo esa puntuación de 7 puntos, perfecto, dáselo. Y si a esta, por desarrollo o por edad o por lo que estás observando y viendo, no hay, pues bueno, si le quieres dar 0, pues también lo veo bien, ¿por qué no? Es lo que hemos dicho un poco antes con el tema de los ojos. A la gente hay un poco que instruirle en los concursos qué es lo que se ha de seleccionar. En el tema del ojo, pues bueno, hay que bonificar más el tema del ojo abierto y el ojo limpio para que precisamente esos palomos, pues bueno, tengan más puntuación que los otros para enseñarle a la gente que quiera aprender o que quiera criar la raza o quiera seguir desarrollando, que eso es lo que tenemos que criar y seleccionar, no de los otros que se quedan ciegos, que como hemos dicho muchas veces, es la muerte de la raza. El excesivo desarrollo de ojo es la muerte de la raza, ¿vale? Aquí tenemos esta, como digo, se le ve poquilla cosa. Y aquí otra con 78, no es que tenga mucho más, pero bueno, tiene 78 puntos. Nos ponemos por aquí. Pues bueno, una paloma discreta, tampoco dice mucho, ni poco, ni nada. Y aquí lo vamos a parar. Sí que es verdad que a lo mejor el pico de aquí se le quiere un poco engatillar. Hay que engatillarle un poco el pico. Bueno, de narices, carúnculo bien. De doble ribete se le ve bastante marcado. Desde aquí se le aprecia un poquillo que quiere redondearle la cabeza. Pero bueno, después la mano no sabemos cómo está. Aquí lo que se le ve de ala y de cola, pues tampoco podemos opinar al 100% porque es simplemente lo que estamos viendo aquí desde la distancia. ¿Vale? Entonces, pues nada, hasta aquí un poquillo lo que hemos podido ver, lo que hemos visto de los animales que hubo allí presentes en Cartagena. Y bueno, es que muchas veces nos pensamos que los animales que tenemos vamos bien y yo, por ejemplo, con la paloma esa pinta que os he enseñado, yo a lo mejor el que está equivocado soy yo, no es otro, sino que soy yo el que un poco estoy equivocado y me pienso que la paloma sí que sirve para el concurso y después que la paloma no vale, no sé, tendré que cogerla, pues no sé, esta semana la cogeré, porque no es una paloma que vaya a llevar al concurso de mula que la semana que viene, la cogeré yo mi planilla y entonces la estudiaré a fondo a ver dónde falla esa paloma y por qué falla. No sé por qué puede fallar esa paloma así en ese caso. Entonces, pues bueno, chicos, esto es lo que ha salido. Esto no me da la teta para más, no me da la cabeza para más. Yo con la tecnología, como ya os comenté, estoy bastante pegado. Y bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y bueno, a ver si vamos cogiendo un poco la linde de esto, vamos cogiendo un poco tradición, vamos cogiendo un poco de hacerlo más a menudo, pues no sé, pues un poco para, como he dicho esta mañana, interactuar un poco más entre nosotros y si hay alguien pues, que, bueno, que tiene alguna duda o quiere saber algo más, pues bueno, que lo ponga, que lo diga, lo vemos, lo desarrollamos, opinamos todo y aprendemos todo, ¿vale? Bueno, muchas gracias por los que habéis estado ahí y espero no haber cometido muchos fallos, no haber aburrido mucho, no haber sido muy monótono y bueno, nos vemos próximamente. En el siguiente será Mula, donde ya sí que considero que habrá más cantidad y calidad en todo, en animales, en raza, en aficionados, en todo. Y vamos a estar por allí, voy a intentar currarme un poco más los vídeos, sobre todo el quebrado murciano, que se muevan, que se hagan ver, para poder opinar bien sobre ellos. Y de los dinos murcianos, pues más o menos vamos a mantener la misma tónica, vamos a seguir haciendo los vídeos, intentaré hacer otro directo como el de hoy. Y bueno, y como veis, estoy aquí en casa, el próximo no sé si lo haremos aquí o en el Palomar. Y bueno, espero que no os haya aburrido y espero que os haya entretenido y que hayáis pasado un buen rato. Han sido 40 minutos. 40 minutos de paliza que os he pegado. Pero bueno, muchas gracias.